La noche en que Alicia Ross desapareció no hubo gritos ni vidrios rotos. La casa donde vivía con su madre y su padrastro, en un barrio tranquilo de Markham, Ontario, descansaba bajo un silencio apenas interrumpido por el zumbido lejano de los autos sobre la avenida y el respiro regular del perro familiar. Alicia tenía 25 años y una vida que, a simple vista, parecía caminar con paso firme hacia lo que siempre había querido: estabilidad, cariño, un trabajo que la retaba. Había nacido el 8 de febrero de 1980 y, siendo apenas una bebé, fue adoptada por una pareja que la rodeó de cuidados. Cuando ellos se separaron, Alicia se quedó a vivir con su mamá. Siguió viendo a su papá con frecuencia, como si esa relación, separada de la convivencia diaria, hubiera encontrado un modo de mantenerse viva sin dramas. La joven amaba estar al aire libre. El agua la llamaba de una manera que pocos entendían. En el lago Ontario pasaba horas impulsando la canoa, leyendo el viento y el pulso del oleaje con una naturalidad que parecía heredada de generaciones de remeros, aunque en realidad era fruto de su disciplina. Con el tiempo, comenzó a enseñar a niños en campamentos locales, cómo equilibrarse sin miedo, cómo girar con economía de movimiento, cómo escuchar el entorno antes de trazar una línea sobre el agua. Esa mezcla de paciencia y carácter la acompañaba también en la oficina. Trabajaba en el área de ventas del brazo canadiense de HP y ya se había ganado fama de confiable, enfocada y eficiente. En casa, su espacio era un departamento independiente que su madre y su padrastro habían acondicionado en el sótano, una entrada propia, cierta autonomía, la cercanía de la familia a unos pasos de escalera. Era un arreglo práctico y cariñoso a la vez. Alicia podía vivir su vida sin desprenderse del calor del hogar. El 16 de agosto de 2005, al caer la tarde, Alicia y su madre salieron a pasear al perro. El aire tenía esa temperatura que permite hablar sin prisa. Alicia iba radiante. Al día siguiente la ascendían en el trabajo. No era una sorpresa para su madre, que conocía de sobra la disciplina de su hija, pero aún así celebró con ella esa promesa de futuro. Regresaron sin prisa, guardaron la correa, comentaron un par de detalles de la jornada siguiente. Más tarde, su novio, Sean, pasó a verla para felicitarla. Llevaban apenas mes y medio saliendo y todo en la relación se veía limpio, en construcción. Se quedaron conversando varias horas, cómodos en la intimidad de costumbre, hasta que alrededor de la medianoche él se despidió y manejó de vuelta a su casa. 15 minutos después, ya instalado, Sean intentó llamarla. El teléfono sonó sin respuesta. No le dio demasiadas vueltas. Pensó que Alicia habría decidido dormir y que con el nuevo cargo al día siguiente querría estar descansada. Sin embargo, a la mañana siguiente el silencio continuó. Llamó otra vez. Nada. El mediodía se acercaba y ella no contestaba. Entonces se subió al coche y fue hasta la casa. El auto de Alicia seguía estacionado donde siempre. Eso lo descolocó. Era día laboral, día de ascenso. No había razón para que su coche no se hubiera movido. Caminó hasta la puerta de su departamento y tocó. Silencio. Rodeó la casa, empujó la pequeña reja que daba al patio trasero y la encontró entreabierta. A un lado, sobre el césped, vio los botines de Alicia, un vaso vacío y un par de cigarrillos. La escena era mínima y, por eso mismo, inquietante, objetos banales convertidos de golpe en signos de alarma. El estómago se le apretó. Tomó el teléfono y llamó a la policía. Después avisó a la madre de Alicia. En minutos, varias patrullas se alinearon frente a la casa. Los agentes recorrieron el interior. Nada parecía forzado. No había huellas de una pelea, ni un dibujo evidente que permitiera reconstruir lo ocurrido. Y, sin embargo, todo resultaba profundamente extraño. La cama de Alicia estaba tendida con esmero, como si no se hubiera acostado en ella. Junto a la habitación había ropa limpia apilada, lista para guardarse en el closet. En el baño, sobre una superficie, descansaba un anillo que ella solía quitarse cuando se preparaba para dormir. Sobre la mesa, sus llaves y su bolso esperaban como si fuera a volver en cualquier momento. La foto fija de una vida detenida entre la noche y la rutina de siempre. La oficina confirmó pronto que Alicia no se había presentado a trabajar. Con ese dato, la policía abrió formalmente una investigación por desaparición y, casi de inmediato, barajó la hipótesis más dura: secuestro. Si no había señales de que hubiera salido por decisión propia, y si todo indicaba que no alcanzó a irse a dormir, entonces el intervalo crítico debía estar en ese borde de la medianoche, poco después de que Sean se marchó. Él la llamó 15 minutos después de llegar a casa y ya no obtuvo respuesta. Imaginaban a Alicia saliendo a despedirlo, quedándose unos segundos en la reja, quizá con el vaso en la mano, el eco de la conversación todavía caliente, esa sensación común de que allí,
en el límite entre la visita y la soledad de la casa, uno respira hondo antes de cerrar la noche. Y en ese instante, justo en ese tramo oscuro entre la puerta y el patio, algo o alguien la interceptó. La madre de Alicia, que dormía con su esposo en la planta alta, no escuchó nada. Ningún portazo, ningún golpe. El vecindario, habitual en su calma, tampoco aportó sonidos fuera de lugar. Los investigadores siguieron el razonamiento de Manuel, mirar hacia el círculo más cercano. El novio era, por proximidad temporal, el primer punto de interés. No había rastro de conflicto entre ellos y apenas llevaban 6 semanas juntos, pero la estadística empujaba en esa dirección. Revisaron el coche de Sean, su casa, sus horarios. Buscaron cualquier contradicción, cualquier motivo. Nada. Preguntaron a sus vecinos si habían visto algo extraño, luces prendidas a deshoras, alguien sacando bolsas de basura en plena madrugada. Silencio otra vez. Con cada respuesta vacía, la idea de su culpabilidad perdía fuerza. No bastaba con que hubiera sido el último en verla. Mientras tanto, el caso empezó a correr de boca en boca, de canal en canal. Había demasiadas preguntas y muy pocos hechos. ¿Cómo podía desvanecerse una joven desde el patio de su casa, con la familia a metros, sin que nadie oyera nada? El desconcierto encendió la necesidad de hacer algo. La policía instaló un puesto de mando en una escuela cercana, los niños estaban de vacaciones, y convocó a voluntarios. El primer día llegaron alrededor de 60 personas, amigos, vecinos, desconocidos con ganas de ayudar. Llevaban mochilas con botellas de agua, botas cómodas, gorras, esa mezcla de ansiedad y esperanza que se ve en las primeras batidas. Al día siguiente, sin embargo, la cifra se disparó. Casi 400 personas se presentaron listas para peinar parques, lotes baldíos, senderos, arroyos. Llegaron unidades caninas, rescatistas, un helicóptero. Tanto se ofrecieron que las autoridades, desbordadas, debieron mandar a algunos de regreso. No había manos suficientes para coordinar semejante masa. Aún así, la maquinaria se puso en marcha como pocas veces se había visto en Ontario. La búsqueda de Alicia se convirtió, en cuestión de jornadas, en una de las más grandes en la historia de la provincia. Mapas abiertos sobre mesas plegables, líneas de marcadores que trazaban cuadrantes, listados de zonas cubiertas y zonas pendientes, radios que chisporroteaban instrucciones. En las veredas, veladoras encendidas por manos anónimas. En la televisión, fotos de Alicia repetidas hasta volverse familiares para miles de personas que nunca la conocieron. Y detrás de cada esfuerzo, una sensación que calaba: el tiempo es un enemigo que no descansa. Las pistas, sin embargo, no aparecían. La línea telefónica habilitada para recibir información no paró de sonar durante días. Rumores, avistamientos posibles, datos que al ser verificados se deshacían como humo. Los perros marcaban áreas y luego las descartaban. El helicóptero sobrevolaba sin resultados. La escuela que alojaba el puesto de mando tuvo que recuperar su rutina cuando los niños volvieron de las vacaciones, y con eso la estructura titánica de la búsqueda se desarmó. La investigación siguió, sí, pero ya sin ese pulso colectivo que había encendido a la comunidad. Para entonces, las sospechas públicas miraban de nuevo hacia Sean, no tanto por pruebas, sino por la necesidad casi humana de colocar un rostro al miedo. Se decía que había llamado a la policía demasiado pronto, que por qué no llamó primero a la madre de Alicia, que si la había visto por última vez, que si el auto seguía allí porque sabía que seguiría. Las dudas mal hiladas se convertían en argumentos en cafés y portales. La policía, por su parte, no consiguió un motivo, ni restos, ni indicios en su casa o en su coche, y el encuadre de las horas de aquella noche lo dejaba más cerca de la coincidencia que de la culpabilidad. Pero en el tribunal silencioso de la opinión, esa distinción no alcanza. Sean se sabía observado, sospechado, señalado. Y Alicia, mientras tanto, seguía sin aparecer. Los días pasaban con el peso de la incertidumbre. Los detectives revisaron el entorno de la joven una y otra vez. Amigos, compañeros de trabajo, conocidos casuales, nada en esos nombres abría una grieta. Empezó a imponerse una idea áspera: si no hubo gritos, si no hubo forcejeo audible, si nadie notó nada, tal vez quien se la llevó no era un desconocido que irrumpió de la nada, sino alguien lo bastante cercano, o lo bastante hábil, para acercarse sin levantar alarmas. La hipótesis, más que una certeza, era una forma de pelear contra el vacío. En Markham, la vida siguió con su ritmo aparente, pero la casa de Alicia quedó marcada por una ausencia que era imposible no ver. El vaso en el pasto, los botines a medio paso de la reja, la cama tendida que no conoció el cansancio de esa noche.
Objetos corrientes convertidos en testigos mudos de un punto de quiebre. Y el caso, sin una pista sólida, sin un rumbo claro, comenzó a asentarse en ese territorio helado donde las esperanzas se vuelven tenues y cada día que pasa pesa como si fuera una decisión. Para el 20 de septiembre, cuando el verano ya empezaba a ceder y las noches caían antes, el caso de Alicia parecía haberse asentado en una especie de limbo. Las veladoras seguían encendidas en las escalinatas, los carteles con su rostro se humedecían con el sereno y la familia vivía en un vaivén de llamadas que no llevaban a ningún lado. Ese día, sin embargo, algo se quebró en la inercia. A la comisaría llegó un hombre de 31 años acompañado de un abogado. Se sentó, respiró hondo y dijo que había matado a Alicia Ross. Su nombre era Daniel Sylvester. Vivía pared con pared, literalmente a unos metros de la casa de Alicia. No figuraba en ninguna lista de sospechosos. Era un vecino casi invisible, el tipo de hombre que entra y sale sin saludar, sin dar tema a la conversación. Lo que contó, entre pausas y una especie de estupor cansado, trastocó toda la narrativa de la investigación. Dijo que aquella noche, ya cerca de la 1:30 de la madrugada, salió a la calle y se metió al pasillo estrecho que separaba su casa de la de Alicia. Ahí, bajo una franja de sombra en la que ni la luz del patio ni la de la calle alcanzaban a imponerse, se topó con ella. Alicia, según sus palabras, se sobresaltó al verlo plantado a esa hora en ese punto ciego del vecindario. Le preguntó qué hacía allí. Él respondió algo así como que tenía derecho a estar junto a su casa. Lo siguiente fue un intercambio brusco, una discusión que, de acuerdo con su relato, escaló cuando ella lo insultó. «Perdí el control», dijo. Entonces la golpeó. Mientras hablaba, Daniel se acostó sobre el piso de la sala de interrogatorios y reprodujo con su cuerpo, torpemente, la secuencia de golpes. Iba marcando con las manos el ritmo y la dirección, como si necesitara mostrar con movimientos lo que las palabras no alcanzaban. Dijo que Alicia cayó al suelo, que intentó defenderse, que él siguió golpeándola, enceguecido, y que en su furia le estrelló la cabeza contra las losas del pasillo. Después, silencio. Ella dejó de moverse. Lo siguiente fue el pánico. Daniel se quedó unos minutos sin saber qué hacer, atrapado entre la realidad de un cuerpo inmóvil y la inminencia del amanecer. Optó por la huida hacia adelante, arrastró a Alicia hasta su garaje, conectó una manguera del jardín y lavó la sangre de las losetas para borrar el rastro. Entró a la casa, buscó cartones y forró con ellos el interior de la cajuela del auto de su madre. Vivía con él, improvisando una protección para no manchar nada. Desvistió a Alicia, se quitó también su propia ropa, metió ambas en una bolsa de basura para eliminar evidencias. Envolvió la cabeza de Alicia con trapos y cinta para detener la sangre, la acomodó en la cajuela y cerró. Luego se metió a bañar. El agua, según reconstruyó, le sirvió más para apurar el tiempo que para limpiar la culpa. Se vistió con ropa limpia, esperó lo suficiente para que la calle amaneciera despacio y alrededor de las 5 de la mañana, encendió el auto y tomó carretera. Condujo aproximadamente 1 hora hacia el norte, hasta un poblado pequeño llamado Manilla. Allí, cerca de una zona de humedales, ocultó el cuerpo entre la maleza húmeda y dejó, en un punto distinto, la bolsa negra con la ropa ensangrentada. Regresó a casa con la sensación de haber terminado una tarea sin nombre. Apenas cruzó la puerta, se dio cuenta del error. En la prisa había tirado su cartera junto con su ropa, y con ella sus tarjetas y su licencia de conducir. El miedo cambió de forma. Durante los días siguientes, volvió una y otra vez al área de Manilla intentando hallar la bolsa, pero la había escondido tan bien que ya no supo dar con el sitio exacto. Lo único que conservaba claro era el lugar donde había dejado a Alicia. Esa certeza, irónica y cruel, lo atormentó. Con el paso de las semanas, Daniel empezó a imaginar patrullas en cada curva del camino, agentes tocando a su puerta, el descubrimiento inevitable de la bolsa con su nombre. Decidió entonces mover el cuerpo. Cuando volvió al punto en el pantano, el proceso natural de la descomposición avanzaba sin permiso. Tuvo que recoger restos por partes, maniobrar sin mirar demasiado. Los envolvió en una lona, los subió de nuevo a la cajuela y manejó hacia Cobocong, una localidad diminuta en medio de zonas boscosas, a unos 40 minutos. Encontró un sitio apartado entre árboles y tierra blanda, cavó lo suficiente para creer que el monte lo tragaría todo y dejó ahí lo que quedaba. Dijo que, al terminar, se descargó para aliviar la tensión, y remarcó que no había agredido sexualmente a Alicia ni ese era su motivo. Era una aclaración destinada a salvar un borde de su historia, pero que no borraba nada del horror. En la comisaría, mientras el dictáfono seguía registrando cada palabra, un detective le sugirió escribir una carta a los padres de Alicia. Daniel,
que hasta entonces se había sostenido en una confesión casi técnica, se quebró. No tenía derecho a arrebatarles a su hija, dijo entre sollozos, y redactó unas líneas torpes pidiendo perdón. Aseguró también que lamentaba el daño que le causaba a su madre, condenada a vivir con la vergüenza de un hijo asesino. La policía lo llevó de inmediato a los sitios que había señalado. En el área de Cobocong encontraron restos humanos. El estado de descomposición impedía establecer con precisión la causa de muerte, pero el análisis forense determinó algo inequívoco. Alicia tenía al menos 30 huesos fracturados. No todas las partes estaban ahí. La conclusión era obvia. Alguna parte del cuerpo seguía en la primera ubicación, en Manilla. Daniel quedó bajo arresto ese mismo día. La noticia se propagó como pólvora. No solo porque, después de semanas de oscuridad, por fin había un responsable confeso, sino porque ese responsable había estado siempre en el borde del encuadre, tan cerca que nadie lo miró. Los vecinos, sorprendidos de verse a sí mismos en los noticieros, reconocían saber poco o nada de él. Daniel no tenía antecedentes penales. Desde niño, según se supo, arrastraba ansiedad y depresión, le costaba relacionarse, había sido objeto de burlas persistentes en la escuela, y esa herida tardía se le había quedado en la voz y en los hombros. De adulto, pasaba casi todo el tiempo encerrado. Su presencia en el barrio era la de un bulto sin definición, estaba, pero no contaba. La madre de Alicia, que convivió años con él a una pared de distancia, dijo haberlo visto apenas un puñado de veces, de refilón. Los investigadores presentaron cargos formales por homicidio en segundo grado. La figura legal encajaba con el relato. No era un crimen planeado con todos los pasos preparados de antemano, al menos eso decía él, pero tampoco una muerte casual sin responsabilidad. Había violencia sostenida, había decisiones calculadas para ocultar el cuerpo y desviar a la justicia. El abogado de Daniel, desde el primer momento, empujó otra lectura: homicidio culposo, sin intención, producto de un arrebato de ira que desbordó a un hombre frágil, sin herramientas emocionales, que se bloqueó ante una ofensa y actuó fuera de sí. Mientras tanto, la comunidad intentaba reposicionarse frente a lo revelado. Las miradas que hasta entonces se habían clavado en Sean, el novio convertido en villano cómodo por falta de mejor candidato, empezaron a aflojar. Las teorías que lo señalaban se desmoronaban frente a la evidencia. Y, sin embargo, el daño del rumor ya estaba hecho. A partir de la confesión, la cronología de la investigación se rearmó con un trazado más nítido. La escena de la reja entreabierta, los botines en el pasto, el vaso vacío y los cigarrillos adquirieron una coherencia brutal. Alicia había acompañado a Sean hasta la salida, se había quedado un instante en el borde del patio, y en ese corredor angosto alguien la interceptó. No hubo gritos porque el ataque fue rápido y concentrado, no hubo forcejeo prolongado porque el agresor conocía el terreno y supo dónde golpear, no hubo rastros de sangre en el patio porque el agua los borró antes del amanecer. La proximidad, que había sido al inicio una conjetura amarga, se convirtió en certeza. La amenaza había estado a menos de un minuto de distancia, todo el tiempo. Con Daniel bajo custodia y la localización de restos en curso, el caso dejó de ser una desaparición para asentarse, con todo su peso, en la realidad de un asesinato. En Markham, los carteles con la palabra desaparecida se fueron transformando en altares improvisados. En la familia, el duelo comenzó sin posibilidades de completar todas las preguntas. Y en los expedientes, lentamente, se abrió paso la otra mitad de la historia, la que se libraría en un tribunal, entre argumentos sobre intención y responsabilidad, entre palabras que intentan medir lo que a simple vista no tiene medida. El proceso judicial comenzó en mayo de 2007, cuando el aire de la primavera aún no terminaba de templar las fachadas del Centro de Justicia. Habían pasado casi 2 años desde la noche en que Alicia se desvaneció entre la puerta de su casa y el pasillo lateral. Para la familia, el tiempo no había hecho lo que prometen los manuales, no curó nada, apenas cambió el tipo de dolor. El rostro de Alicia, multiplicado en fotografías y recuerdos, llegó al tribunal con su silencio impecable. Daniel Sylvester, afeitado y con traje oscuro, se sentó frente al jurado con una rigidez de estatua. Sobre la mesa, las carpetas de la fiscalía pesaban como ladrillos. La acusación fue directa: asesinato en segundo grado. En Canadá, esa figura legal implica que hubo intención de matar, o al menos, indiferencia extrema por la vida humana, sin el elemento de premeditación prolongada que define al primer grado. La fiscalía aceptaba que el encuentro pudo haber surgido sin cita previa en aquel pasillo estrecho, pero sostenía que lo que vino después no fue un accidente ni una reacción ciega sin control, fue una cadena de decisiones, cada una más deliberada que la anterior. Enumeraron, con un ritmo frío, los puntos ineludibles. Alicia cayó por los golpes.
Él continuó golpeándola, ella dejó de moverse, él arrastró el cuerpo, lavó la sangre, cubrió la cajuela con cartón, desvistió a la víctima y se desvistió a sí mismo para manipular la evidencia, condujo de madrugada hasta una zona pantanosa, ocultó restos. Regresó días después para mover el cuerpo a otro sitio cuando el temor lo alcanzó, lo enterró entre árboles en Kobokong. En cada uno de esos momentos, dijo la fiscal, hubo oportunidad de detenerse, pedir ayuda, llamar a la policía. Eligió no hacerlo. El jurado escuchó también a los peritos forenses. La descomposición avanzada había borrado la posibilidad de fijar una causa de muerte inequívoca, pero el dato que atravesó la sala como un cuchillo se mantuvo, al menos 30 huesos fracturados. No era un tropezón ni una caída desafortunada. Era violencia sostenida. La fiscalía insistió en que esa brutalidad, sumada a la conducta posterior para ocultar el crimen, denotaba intención, o como mínimo, un desprecio absoluto por la vida de Alicia. La defensa construyó su estrategia alrededor de una idea de descontrol. Un arrebato. La palabra se repitió con cuidado, como quien pule una piedra hasta volverla lisa. Expusieron la historia clínica de Daniel, ansiedad desde niño, depresión que lo encerraba en sí mismo, dificultades persistentes para relacionarse, el lastre de las burlas escolares que nunca se disolvió del todo. Argumentaron que Alicia lo insultó en el corredor y que él, bajo esa presión, explotó. No lo excusaban, decían, pero pedían que el jurado viera un cuadro más amplio, un hombre frágil que, al sentirse humillado, perdió la brújula y luego actuó torpemente para tapar lo que había hecho. Por eso solicitaban reclasificar el delito como homicidio culposo, una figura que en el sistema canadiense reconoce la muerte causada sin la intención específica de matar. A mitad del juicio, un testimonio técnico volteó el aire. El psiquiatra que había evaluado a Daniel antes del proceso, un especialista sin ataduras con ninguna de las partes, subió al estrado y, con un tono casi neutro, habló de fantasías violentas. Dijo que Daniel le había contado que, en ocasiones, imaginaba saltar desde los arbustos para someter a mujeres. Refirió episodios de exhibicionismo, momentos en que Daniel se había desnudado ante desconocidas en la calle. No eran confesiones de delitos comprobados en el expediente, pero sí ventanas a una mente perturbada de un modo que no favorecía a la defensa. La imagen del vecino tímido y aislado se contaminó con otra figura más inquietante, la de un hombre que pensaba con insistencia en el dominio y la humillación. La defensa intentó contener el golpe. Señalaron que fantasías no son hechos, que la evaluación psiquiátrica describía un mundo interno desordenado pero no establecía una intención homicida aquella noche. Insistieron en la falta de premeditación. Nadie había visto a Daniel acechar por días, no había compras de elementos para un plan, no había amenazas previas. Pero el jurado, mientras tomaba notas, tenía frente a sí una cronología que difícilmente podías leer como un episodio único y sin conciencia. Cada decisión de ocultamiento, cada traslado, cada mentira por omisión reforzaba la imagen de alguien que, si no planeó matar desde antes, si eligió sostener las consecuencias de ese acto con frialdad. El juicio, como ocurre en los casos que desbordan a una comunidad, fue también un espejo de la ciudad. Los pasillos del tribunal se llenaron de susurros y miradas esquivas. Sean, el novio de Alicia, asistió a varias audiencias con el gesto apretado. Había pasado de ser el sospechoso preferido en los corrillos a convertirse en un testigo de su propia absolución social, y ese tránsito no dejó de doler. Meses de señalamientos, que llamó a la policía demasiado rápido, que no contactó primero a la madre, que seguro sabía algo, le habían erosionado la vida diaria. Los periodistas, que en su momento alimentaron la sospecha fácil, tomaban nota ahora de cada detalle con una prudencia tardía. Cuando el tribunal cerró su etapa probatoria, los alegatos finales delinearon dos relatos que ya nos sorprendían. La fiscalía pidió al jurado que llamara a las cosas por su nombre, asesinato en segundo grado. La defensa, que no disputaba el hecho bruto de la muerte, suplicó una lectura más compasiva, la etiqueta de homicidio culposo como reconocimiento de una mente quebrada. El jurado deliberó el tiempo suficiente como para no parecer precipitado. Regresaron con un veredicto claro, culpable de asesinato en segundo grado. La sentencia llegó con el peso de la ley canadiense, cadena perpetua con posibilidad de solicitar libertad condicional después de 16 años. En la práctica, eso significa que el condenado permanece bajo supervisión de por vida, aunque pueda, pasado el umbral, vivir fuera de prisión si demuestra que ya no representa un riesgo. El juez leyó la resolución con la sobriedad de quien sabe que cada palabra queda registrada. La familia de Alicia escuchó abrazada, y Daniel mantuvo los ojos bajos, clavados en un punto impreciso de la madera. Después, vino la resaca inevitable del sistema. La defensa apeló sin éxito.
Los tribunales superiores mantuvieron la condena. El calendario siguió avanzando hasta 2021, el primer año en que Daniel podía tocar la puerta de la Junta de Libertad Condicional para pedir una audiencia. No hay noticias públicas de que haya salido. En un mundo donde casi todo se filtra, el silencio puede significar dos cosas: que la solicitud fue negada o que ni siquiera se presentó. En cualquier caso, la percepción general es que continúa cumpliendo su condena tras los muros. La historia judicial dejó también un ajuste de cuentas fuera de los estrados. Poco después del arresto de Daniel, un diario publicó disculpas públicas a Sean. No era solo una carta, era el reconocimiento de un linchamiento simbólico. Durante semanas, mientras Alicia estaba desaparecida y el caso se enredaba, él había cargado con el peso de ser el sospechoso lógico para muchos. El padre de Sean habló de esos meses como de una caverna, perder a la novia y, al mismo tiempo, ser visto como el asesino que se salió con la suya. Las disculpas no borraron el trayecto, pero dejaron asentado, al menos, que la prisa por cerrar historias puede condenar inocentes en la plaza pública. En paralelo, los padres de Alicia buscaron una forma de poner luz donde todo había sido sombra. Crearon un fondo con su nombre y lo destinaron a apoyar competencias y programas infantiles de canoa en un parque nacional al que Alicia amaba volver. No era un monumento solemne, sino una manera de mantenerla en movimiento. Niñas y niños aprendiendo a leer el agua, a escuchar el viento, a confiar en sus brazos y en su balance. Si algo definía a Alicia era esa calma obstinada sobre la superficie del lago, que su legado flotara allí, en el lugar donde fue más feliz, parecía la única justicia posible frente a una ausencia que no se colma. En Markham, con el veredicto pronunciado y las cámaras desmanteladas, el barrio recuperó sus ruidos habituales. Pero ciertos sonidos no regresaron nunca: el ritmo de pasos que bajan por la escalera hacia el sótano, el portazo suave de la entrada independiente, la risa seca que estalla cuando una anécdota encaja. En la reja que una vez quedó entreabierta, el viento todavía hace de vez en cuando un juego de bisagras, como si quisiera recordar que la frontera entre la vida común y el horror puede ser, a veces, el ancho exacto de un pasillo. Antes de la confesión, los días se habían vuelto un catálogo de procedimientos que, a pesar de lo meticulosos, parecían siempre llegar a una pared. Los agentes regresaban una y otra vez a la casa de Alicia, no para encontrar lo que a simple vista no estaba, sino para abrirse paso entre las pequeñas posibilidades, líneas de visión desde la calle, sombras que proyectaban los árboles, el trayecto que alguien podría recorrer sin ser notado entre la medianoche y el alba. En el pasillo estrecho junto a la reja, la textura de las losas guardaba todavía un olor leve a humedad, como si el agua que las había lavado hubiese dejado una capa invisible. Ese detalle, entonces irrelevante, cobró sentido solo después. La investigación formal se desplegó con todas sus herramientas. A falta de una escena de crimen obvia, la policía levantó un mapa de cercanías con radios de búsqueda que se expandían como ondas. Los binomios caninos rastrillaron parques, franjas de árboles junto a vías, bordes de arroyos. El helicóptero voló en patrones concéntricos, con cámaras que buscaban perturbaciones en el terreno, zonas aplastadas, senderos improvisados, montículos recientes. En la escuela convertida en cuartel improvisado, las listas se llenaban y se tachaban en pizarras que cambiaban cada hora. La línea telefónica habilitada para pistas sumó llamadas de buena fe y teorías descabelladas en cantidades similares. Un vecino creía haber visto a Alicia subirse a un coche oscuro, una mujer juraba que le escuchó llorar desde un lote baldío, un cazador reportaba un olor extraño tierra adentro. Cada aviso se seguía, cada sendero se agotaba. La presión pública, que al principio era pura solidaridad, empezó a mutar en exigencia. Los noticieros necesitaban novedades, y cuando no las había, miraban al novio porque era lo que se hace cuando el vacío aprieta, llenar con sospecha el espacio que dejan la falta de datos. Empezaron a circular notas que señalaban su comportamiento inusual. Que había llamado a la policía demasiado pronto, que por qué no marcó primero a la madre, que tal vez quería adelantarse a los acontecimientos para parecer preocupado. Cuando se supo, por filtraciones interesadas o por imprudencia, que Sean no accedió a someterse a un polígrafo y que, agobiado, había decidido no seguir hablando con la prensa, el juicio paralelo se alimentó de eso. A muy pocos les importó que el polígrafo no es prueba legal fiable. A casi nadie le importó que un abogado aconseje a un inocente no exponerse a una máquina de espectáculo. El rumor creció porque era cómodo. En ese clima, Sean pasó de ser el joven enamorado a una sombra que prefería no salir de casa. Empezó a evitar supermercados, a mirar 2 veces antes de cruzar una esquina, a no contestar números desconocidos. El teléfono no solo llamaba con esperanza, llamaba para insultar, para preguntar dónde está, para acusar. La familia de Alicia,
sumida en su propio torbellino, intentaba sostenerse sin perder de vista que la expectativa de la comunidad estaba sobre ellos también, dar el ejemplo de entereza, hablar con mesura, agradecer a cada voluntario, atender a una prensa que picaba donde había sangre. Los detectives, en privado, no tenían pruebas sólidas contra Sean. Revisaron sus horarios, lo cruzaron con antenas de telefonía, registraron su auto y su casa sin hallazgos. Hablaron con sus vecinos y no obtuvieron relatos de bolsas de basura en la madrugada ni olores raros. Lo mantuvieron en la órbita por proximidad y por rutina, pero su intuición empezó a moverse hacia otra dirección. Si Alicia desapareció en un pasillo a metros de su puerta, sin gritos, sin caos, tal vez el agresor conocía el terreno al milímetro. Tal vez no tuvo que saltar una barda ni vigilar una semana. Tal vez vivía allí, al alcance de un susurro. Cuando Daniel Sylvester cruzó la puerta de la comisaría con su abogado, esa intuición encontró cuerpo. La forma en que describió la noche, los tiempos, los movimientos, encajaba con lo que el expediente había acumulado sin terminar de comprender. El argumento de la pérdida de control se escuchó, pero lo que siguió a ese primer golpe, el arrastre, el lavado, el cartón en la cajuela del auto de su madre, el despojo de la ropa, el viaje de madrugada, dibujó un mapa de decisiones frías. Para los investigadores, el no supe qué hacer no justificaba haber sabido tanto de cómo borrar. El hallazgo de restos en Cobocón abrió otra fase, la del trabajo silencioso de los forenses. La descomposición, acelerada por el clima y por el paso del tiempo, dejó menos respuestas de las que la familia y la comunidad necesitaban. No hubo una etiqueta única para la muerte, asfixia, trauma craneal, hemorragia interna, porque el cuerpo ya no lo decía con claridad. Pero las fracturas, contadas una a una, daban una crónica de la violencia en ese pasillo. 30 huesos no se rompen en un tropiezo. 30 huesos hablan de insistencia. El laboratorio, con sus luces blancas y sus instrumentos precisos, se convirtió en el lugar donde la brutalidad se traducía en términos que un jurado pudiera escuchar sin apartar la mirada. Mientras avanzaba esa tarea, equipos regresaron a Manilla para buscar lo que faltaba. Se trazaron cuadrículas sobre el mapa, se organizaron jornadas que empezaban con la luz y terminaban con linternas. El pantano, esa mezcla de agua quieta y vegetación densa, guardaba como solo guardan los lugares donde todo se superpone, ramas sobre sedimentos, hojas sobre lodo, insectos sobre hojas. Encontrar una bolsa negra en ese universo era como buscar un susurro en medio de una feria. Aún así, se revisó palmo a palmo. La bolsa con la ropa y la cartera de Daniel no apareció entonces, pero la versión se sostuvo por su propio peso. No hay que ser detective para entender por qué un hombre que tira su cartera con su ropa ensangrentada se presenta, días después, en una comisaría a confesar. La figura del vecino invisible empezó a tomar relieve. Los reportajes recogían escenas mínimas, puertas que se cierran sin saludo, compras a deshoras, una madre discreta que compartía techo con un hijo que apenas dejaba huella. No había antecedentes penales, pero la historia clínica y la evaluación psiquiátrica delineaban una inestabilidad crónica, una incomodidad con el mundo que de niño se tradujo en acoso de sus pares y de adulto en aislamiento. Nadie, ni siquiera la madre de Alicia que compartió pared por años, podía decir que lo conocía. Era, literalmente, el hombre del otro lado del muro. En el interior del expediente, la fiscalía trabajó para transformar esa nebulosa en un caso sólido. No se trataba de demostrar que Daniel era raro, sino de demostrar que lo que hizo encuadraba en la definición de asesinato en segundo grado. En Canadá, eso supone un acto intencional o ejecutado con una indiferencia temeraria hacia la vida humana, sin necesidad de probar un plan minucioso previo. A falta de una causa de muerte inequívoca, la fiscalía reforzó los elementos colaterales, las fracturas múltiples, el ocultamiento deliberado del cuerpo, la movilización posterior para dificultar su hallazgo, la ausencia total de auxilio. De ese tejido se desprendía una voluntad sostenida de dañar y de eludir la responsabilidad. La defensa se aferró, por su parte, a la idea de un episodio espontáneo. Subrayó la ofensa inicial, el insulto que, según Daniel, detonó el golpe, la historia de ansiedad y depresión, la baja autoestima moldeada por años de humillaciones. Pidió, en otras palabras, entender el acto no como la culminación de una fantasía, sino como el estallido de un hombre roto. Ese argumento no buscaba absolver, sino reclasificar, homicidio culposo, condena menor, reconocimiento de una incapacidad transitoria para gobernarse. En medio de esos trazos se asentó la otra verdad, la que no depende de artículos ni de tipificaciones. La madre de Alicia, al dar su testimonio, habló de la tarde del paseo con el perro, del brillo en los ojos de su hija cuando habló del ascenso, de la rutina que esa noche no se completó.
El padrastro describió la reja entreabierta como un umbral que no pudo cerrar desde entonces. El padre, más callado, dijo que la canoa era donde Alicia se volvía ella misma y que él, desde su orilla, se conformaba con verla alejarse despacio y volver siempre. Esas imágenes, pequeñas y cotidianas, pesaron más que cualquier diagrama de flujo de decisiones. En el fondo, todo se reducía a la brutalidad de un encuentro y a la distancia microscópica entre una vida que sigue y una vida que se interrumpe. Con el avance del proceso, la comunidad que antes había sido motor de búsqueda empezó a hacer audiencia. Las cámaras que alguna vez se habían plantado frente a la casa de Alicia se movieron a la puerta del tribunal. Los presentadores que habían alimentado sospechas fáciles ensayaron una nueva sobriedad. Y en medio de ese péndulo, quedó flotando una lección amarga: lo peligroso no siempre llega de lejos, ni avisa con pasos pesados. A veces habita al lado, detrás de un muro delgado, en la forma de un hombre que nadie mira dos veces. Tras la confesión, los investigadores volvieron a caminar los mismos metros como si fueran otros. El pasillo entre las casas, flanqueado por paredes de ladrillo que devolvían el frío de la noche, ya no era un tramo indiferente sino la línea exacta donde todo cambió. A esa hora, después de medianoche, el vecindario se quedaba sin testigos. Las ventanas respiraban cortinas y los porches guardaban bicicletas infantiles cubiertas por lonas. Alicia, que había acompañado a Sean hasta la salida, debió quedarse un momento mirando la reja como quien ordena pensamientos antes de cerrar con cerrojo. Imaginarlos así, a los dos, en la misma noche pero en planos distintos, él alejándose por la calle húmeda, ella estática con el vaso vacío en la mano, era la manera menos dolorosa de aceptar el vacío entre lo que se supo y lo que no alcanzó a decirse. El informe de la escena, leído sin prisa, parecía un inventario de lo cotidiano: cama tendida, ropa limpia por guardar, anillo dejado en el baño, llaves y bolsos sobre la mesa. Pero para los policías cada detalle tenía peso propio. La cama hecha indicaba que Alicia nunca inició su ritual de sueño. El anillo apartado sugería que si lo comenzó, al menos de manera mecánica, y lo interrumpió al escuchar a Sean salir o al recordar algún pendiente breve en el patio. Las llaves y el bolso sin tocar descartaban, por simple lógica, una salida voluntaria hacia ningún lado. Los botines sobre el pasto, alineados como si alguien los hubiera dejado a prisa para moverse con más comodidad, terminaban de dibujar una postal íntima que no admitía ruido. Lo único que sí sonó fue el agua, la manguera que, según Daniel, barrió la sangre antes del amanecer. En la cronología oficial, el tramo entre la medianoche y las 5 de la mañana concentró la brutalidad y el cálculo. Hubo golpes, arrastre, limpieza, preparación del auto de su madre con cartones para proteger la cajuela, despojo de ropa propia y ajena para empaquetar evidencia, y una decisión que no se toma con el instinto sino con la cabeza fría: conducir hacia el norte. Manilla, con sus humedales, no era un sitio casual. Quien ha pasado por un pantano sabe que la vegetación cubre como una manta y que los olores confunden, que el agua estancada desarma cualquier rastro. Cobocong, boscoso y discreto, ofrecía el siguiente escondite cuando el miedo cambió de forma y lo empujó a mover los restos. Esos lugares, ajenos para la mayoría, se volvieron puntos inevitables del mapa emocional de la familia. El miedo de Daniel tuvo, además, un componente prosaico que lo quebró por dentro: la cartera perdida. Bastó que su mente repitiera una y otra vez la escena de un desconocido abriendo la bolsa, hojeando tarjetas con su nombre, leyendo su licencia manchada, para entender que la posibilidad de ser descubierto no era una amenaza abstracta sino un reloj en cuenta regresiva. La confesión, que algunos quisieron leer como gesto de arrepentimiento puro, para los detectives tuvo mucho de maniobra obligada. Aún así, cuando el investigador le pidió que escribiera unas líneas a los padres de Alicia, la dureza de la sala se rajó. La pluma raspando el papel, la letra a trompicones, la frase en la que reconocía que no tenía derecho a arrebatar una hija, todo eso no cambió el expediente, pero dejó una muesca en la memoria de quienes presenciaron el momento. La madre de Alicia leyó esa carta en silencio. No dijo si la perdonaba o no. Entendió, tal vez, que el perdón no es un trámite ni un deber, y que algunas palabras llegan para constar, no para aliviar. Había pasado semanas recogiendo veladoras, agradeciendo desconocidos que rezaban su nombre, respondiendo preguntas que le volvían a abrir la herida, y ahora tenía frente a sí una hoja que condenaba con tinta lo que ya sabía desde el hallazgo en el bosque: Alicia no volvería. El vecindario se reconfiguró a partir de esa certeza. La casa de los Ross, con su entrada independiente al sótano, ya no fue solo un domicilio, se convirtió en lugar de memoria. Las noches tuvieron otro espesor. Las rejas se cerraron con 2 vueltas de llave. En el buzón, cartas de apoyo compartían espacio con recortes de periódico que la familia ya no quiso leer. Sean,
Liberado por la realidad, pero todavía prisionero de los meses previos, fue encontrando una rutina sin escándalo. Aprendió, con el tiempo, a no tomar caminos que lo llevaran frente a cámaras. Aprendió a hablar de Alicia sin que le tiemble la voz, a contestar con paciencia cuando alguien, años después, le preguntó cómo estaba esa noche. Sus respuestas cambiaban en matices, pero siempre regresaban al mismo punto. Se había ido con la ilusión de llamarla desde casa para desearle buena suerte en su ascenso, no volvió a escuchar su voz. En paralelo a la vida doméstica, el proceso penal avanzó con el rigor que exige un caso sin causa de muerte clara. Los peritos explicaron en el tribunal por qué la descomposición priva a veces de una etiqueta única. Los tejidos blandos ceden rápido, la fauna del entorno acelera cambios, el clima hace su parte. Sin embargo, la multiplicidad de fracturas, 30, según el conteo pericial, bastó para demostrar una violencia incompatible con un accidente. La fiscalía sostuvo, con apoyo de la ley, que para el asesinato en segundo grado no hacía falta demostrar un plan de días. Bastaba probar que en el momento de los hechos se actuó con intención de matar o con indiferencia temeraria hacia la vida. La defensa, con su apuesta por el arrebato, no negaba la muerte ni los golpes, pero pedía que se entendiera el contexto mental del acusado para reclasificar la conducta. El jurado, al final, no vio un descontrol momentáneo, sino una secuencia de actos que continuaron mucho después del primer golpe. Fuera de la sala, otra discusión floreció con retraso, la del papel de los medios y la ligereza con que un vecindario puede convertir en villano a quien queda más a mano. El polígrafo, por ejemplo, volvió a escena como símbolo de falsa certeza. Que Sean se negara a tomarlo había sonado a admisión para muchos, cuando en realidad la máquina no es prueba admitida y su uso en investigaciones se justifica más por su potencial para presionar que por su capacidad para decir la verdad. Con la perspectiva que da el desenlace, esa insistencia mediática en el si no tiene nada que esconder, ¿por qué no se lo hace?, quedó desenmascarada como lo que fue, una forma de espectáculo. Las disculpas públicas de un diario no bastaron para cicatrizar los daños, pero establecieron una línea en la arena que otros, con algo de vergüenza, siguieron. El fondo con el nombre de Alicia cobró vida poco después del veredicto. Los padres eligieron honrarla donde ella había sido más libre, sobre el agua. En el parque que frecuentaba, niños con chalecos se subieron por primera vez a canoas que parecían demasiado grandes para sus manos, y descubrieron que el equilibrio viene menos de la fuerza que de la escucha. Hubo días de viento en los que remar costaba y tardes de espejo en las que el lago se volvía una tabla inmensa. A cada travesía, Alicia estaba allí, no como una aparición triste, sino como una pulsación que animaba a avanzar. La comunidad, que había conocido a la joven por carteles y noticieros, aprendió a repetir su nombre con una cadencia menos áspera. Alicia, la que amaba remar, Alicia, la de la paciencia para enseñar a niños a no temerle al vuelco. Markham, desde entonces, entendió algo que a veces se olvida. La seguridad no es solo patrullas o alarmas, sino atención. Conocer al de al lado, no para invadirlo, sino para saber cuando algo no encaja. Daniel había vivido años a pocos pasos escondido detrás de su propia sombra, y nadie lo miró dos veces. El aprendizaje fue duro, porque llegó tarde, pero dejó una red más estrecha entre vecinos, una promesa tácita de preguntar sin morbo cuando la reja queda abierta a deshora, de ofrecer compañía para caminar a casa en la noche, de encender la luz del porche si se escucha un ruido que no pertenece. El caso de Alicia Ross se instaló en la memoria colectiva de Ontario no por giros narrativos rebuscados, sino por su crudeza elemental, la proximidad del agresor, la rapidez del ataque, el intento de borrar huellas, la confesión empujada por el miedo, la justicia que llega con su paso cansado pero firme. Y, sobre todo, por la manera en que una vida entera, la de una joven que remaba mejor que nadie el equilibrio de su propio destino, puede interrumpirse en el ancho exacto de un pasillo entre dos casas. Desde ese filo, la historia se cuenta sola, un barrio que buscó hasta el agotamiento, un novio convertido en sospechoso por inercia, unos padres que transformaron el dolor en impulso, y una verdad que tardó semanas pero emergió, inevitable, como emergen las cosas que el agua no alcanza a llevarse. Con la condena dictada y las cámaras retiradas del frente del tribunal, lo que siguió fue un tiempo más silencioso en el que cada quien tuvo que aprender a convivir con lo que el caso había dejado. La casa de los Ross, con el acceso independiente al sótano que alguna vez fue símbolo de autonomía y cuidado, cambió de significado. Ya no era un arreglo práctico, sino el escenario de una ausencia. La reja que una noche quedó entreabierta se volvió un recordatorio áspero de que, a veces, el hilo que separa la rutina del espanto es tan delgado como un pasillo entre dos muros. Los vecinos, que habían caminado en filas por matorrales y arroyos durante días, comenzaron a pasar frente a esa reja bajando la voz sin proponérselo, como si la calle hubiera adoptado de pronto una etiqueta de respeto. En el laboratorio forense,
Los meses posteriores al hallazgo fueron de trabajo minucioso. La descomposición había borrado detalles que cualquier familia desearía conocer para poder nombrar una causa de muerte con certeza. No obstante, el conteo de fracturas, 30, al menos, no dejaba espacio para lecturas benignas. Era violencia sostenida, repetida, insistente. Los especialistas, con su lenguaje técnico y su prudencia, explicaron por qué el cuerpo no podía contarlo todo después de tanto tiempo a la intemperie, y agregaron un dato difícil de tragar: no se habían recuperado todas las partes. Era probable que algo hubiera quedado en la primera ubicación, en Manilla. Para los padres, esa noticia abrió un duelo adicional: aceptar que tal vez nunca tendrían un todo físico que despedir. En ese vacío, el ritual tuvo que ser otro, una manera de despedirse de una presencia más que de un conjunto de restos. La sentencia de cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional a los 16 años significaba, en términos prácticos, que Daniel Sylvester quedaba sujeto de por vida a la mirada del sistema, aunque la puerta para vivir fuera de prisión se entreabriera después de ese umbral. El proceso para cruzarla, en Canadá, es riguroso. La Junta de Libertad Condicional evalúa el historial carcelario, los programas completados, el nivel de introspección sobre el daño causado, los planes realistas de reinserción y, sobre todo, el riesgo para la comunidad. En 2021, el calendario le permitió tocar a esa puerta por primera vez. No hubo anuncios, ni notas de prensa que celebraran o denunciaron una salida. El silencio, en estos casos, suele significar que la petición fue rechazada o que ni siquiera se presentó. La percepción general, dentro y fuera del expediente, es que continúa cumpliendo su condena tras los muros. El retrato de Daniel, que nació como el del vecino invisible, terminó por definirse con trazos contradictorios, sin antecedentes penales, sí, pero con un mundo interno atiborrado de fantasías de violencia, como reveló el psiquiatra que lo evaluó antes del juicio. Aquellas ideas de saltar desde los arbustos para someter mujeres, los episodios de exhibicionismo, no fueron la causa legal de la condena, pero sí un telón que ayudó al jurado a entender la brutalidad de esa madrugada. La defensa, al insistir en el arrebato, quiso separar las fantasías de los hechos. La fiscalía, al enumerar cada decisión tomada después del primer golpe, convirtió ese "perdí el control" en una frase que no alcanzaba a cubrir ni el arrastre, ni el lavado, ni los 2 viajes para ocultar el cuerpo. Fuera de las carpetas, otros saldos pedían también una contabilidad. Sean, el novio que había sido el sospechoso cómodo durante semanas, recibió una disculpa pública de un diario. Era una pieza escrita con el tono de quien reconoce que alimentó una historia que el expediente no sostenía. Para él y su familia, esa carta llegó tarde, pero llegó. Sus meses de insomnio, de llamadas con insultos, de miradas que se desviaban al verlo entrar a una tienda, no se borraron con tinta. Aún así, la disculpa permitió algo: marcar una línea sobre la que pensar el papel de los medios, de las filtraciones policiales y del público que, por necesidad de explicación, termina rellenando con sospecha lo que no sabe. El polígrafo, convertido por costumbre en espectáculo, fue un ejemplo claro. Que Sean se negara a someterse a esa prueba había sido presentado como signo de culpa en primetime. Después, cuando el caso mostró su verdadero centro, quedó expuesto que la máquina no decide verdades y que un abogado responsable suele recomendar no someter a su cliente, culpable o inocente, a una herramienta que no es prueba legal y que, en cambio, puede estigmatizar por puro show. En Markham, esa lección se socializó con más eficacia que cualquier comunicado. La próxima vez, dijeron muchos, morderemos menos la carnada del morbo. La comunidad también se vio a sí misma en el espejo de la logística. La búsqueda de Alicia, una de las más grandes en la historia de Ontario, enseñó límites y posibilidades. En la escuela convertida en cuartel, los mapas con cuadrantes y las pizarras con nombres y horarios eran la evidencia de una energía colectiva que no siempre encuentra cauces. El segundo día, con casi 400 voluntarios, se hizo evidente que el deseo de ayudar necesita estructura, radios suficientes, líderes por cuadrante, entrenamiento mínimo para leer terreno. Algunos se fueron a casa porque no había manos para coordinar tantas manos. Es una paradoja dolorosa: sobran ganas cuando faltan pistas. A partir de ese despliegue, autoridades y organizaciones civiles tomaron nota de protocolos para futuras búsquedas, como canalizar mejor la solidaridad para que no se ahogue en su propio volumen. Los padres de Alicia decidieron que su respuesta a tanto ruido sería una que no compite con nadie: el agua. Crearon un fondo con su nombre para apoyar competencias infantiles de canoa en un parque nacional al que ella amaba volver. No hubo placas rimbombantes, hubo niños con chalecos y remos aprendiendo a confiar en su equilibrio. En días de viento,
El ejercicio consistía en aceptar que el lago impone condiciones y que la técnica está en negociar con él sin perder el rumbo. En tardes tranquilas, el agua era un espejo sobre el que las canoas parecían deslizarse sin peso. Para quienes conocieron a Alicia, ver a esas niñas y niños remar fue ver una continuidad posible. La paciencia con la que ella enseñaba en los campamentos, la calma con la que tomaba decisiones en la oficina, trasladadas a una generación que quizá no sabrá su nombre, pero aprenderá su lección. En el vecindario, los cambios fueron menos visibles pero igual de concretos. Se cablearon más luces en los porches, se acordó acompañarse de esquina a esquina cuando alguien llegaba tarde, se compartieron números de teléfono con una naturalidad que antes no existía. No era paranoia, era atención. Conocer al de al lado no para invadir su vida, sino para detectar el ruido que no encaja. Daniel había vivido a 1 metro de distancia durante años, como una sombra que nadie miró 2 veces. El aprendizaje llegó tarde, pero llegó. La proximidad es un factor de riesgo cuando el silencio la cubre. A la madre de Alicia, que había visto a ese vecino apenas un puñado de veces en tantos años de pared compartida, el hecho le dejó una frase que repetía sin querer: nunca oí nada. Esa imposibilidad de escuchar, porque la madrugada amortigua, porque el pasillo encierra, porque la violencia fue veloz, se convirtió en una pregunta que un barrio entero se hizo a sí mismo. ¿Qué significa cuidar cuando los peligros no anuncian su paso? La respuesta, parcial y perfectible, fue tejer más hilos entre casas, grupos de mensajes, rondas informales, la certeza de que si una reja queda abierta a deshora alguien tocará para preguntar si todo bien. Con el tiempo, la narrativa pública se fue ordenando. La historia de Alicia Ross ya no fue solo la de una joven desaparecida ni la de un juicio con veredicto, sino la de un espejo que obliga a mirar el borde entre lo cotidiano y lo irremediable. Hubo una investigación que, pese a no encontrar al principio la hebra evidente, sostuvo la paciencia hasta que el autor se presentó empujado por su propio temor. Hubo un sistema judicial que enmarcó la brutalidad en una figura legal y la sancionó. Hubo, también, el costo humano de los atajos, un novio apuntado por inercia, una familia expuesta a una exhibición que no pidió, un vecindario que entendió que la seguridad no siempre viene de afuera. Si algo permanece, más allá de los expedientes y de las notas hemerográficas, es la imagen de Alicia sobre el lago, canaleteando con la espalda erguida y los brazos firmes, enseñando a alguien más a no temerle al vuelco. Esa imagen, que sus padres eligieron multiplicar, funciona como una respuesta sencilla ante una historia que pudo haberse contado solo desde la sombra. La vida de Alicia fue más que su final. Su legado, convertido en remadas pequeñas sobre agua amplia, lo confirma cada vez que una canoa avanza sin ruido y alguien, desde la orilla, la ve alejarse con la certeza de que, de algún modo, siempre vuelve. Con el tiempo, cuando la urgencia dejó de tronar como sirena, la historia se asentó en la memoria con la textura de esas verdades que nadie pidió aprender. En Markham, las casas gemelas con sus pasillos laterales seguían respirando idénticas a como estaban, pero el vecindario ya no las miraba igual. Cada tramo angosto entre muros, ese filo donde alguien puede pasar sin ser visto, se volvió un recordatorio discreto de lo que había pasado a unos pasos de una sala iluminada. La reja que una noche quedó entreabierta empezó a cerrarse siempre con 2 vueltas de llave. El perro de algún vecino ladraba a deshoras y ya no era ruido de fondo, era una pregunta. A la familia de Alicia, ese nuevo modo de escuchar le compartió la sensación de que el barrio, a su manera, había entendido. Los detectives que llevaron el caso hablaron después, sin grabadoras, del costo de no tener nada. Decían nada y se referían a esa etapa inicial donde no había sangre en el patio, ni gritos en la madrugada, ni cámaras que dieran una sombra que perseguir. El expediente se llenó de tareas que parecían pequeñas. Medir tiempos entre la despedida de Sean y la primera llamada, corroborar antenas, revisar basura en fechas y direcciones exactas, tocar puertas para que alguien, cualquiera, recordara un detalle que en su momento no importó. Lo contaban como quien repasa un procedimiento y, al mismo tiempo, como quien admite que la investigación real se parece menos a las series y más a un oficio paciente de artesano. En esas semanas, el dolor de la madre de Alicia tomó la forma de rutinas. Lavaba los trastes con un cuidado minucioso, como si cada plato brillante le devolviera control. Subía y bajaba la escalera hacia el sótano sin razón práctica, solo para estar en el lugar donde la vida de su hija era evidente. Las tazas preferidas, un suéter colgado de la silla, la lista de pendientes sobre el refrigerador portátil. A veces se detenía frente al closet abierto y acomodaba la ropa que ya estaba acomodada. A veces, simplemente se sentaba en el borde de la cama tendida y respiraba. El padrastro, más callado, se ocupó de las llamadas, de los correos, de agradecer a voluntarios que llegaban con lámparas, botas y disposición. El padre, desde su casa, encontró una liturgia propia: ir al parque, ver el agua,
recordar cómo Alicia le explicaba la diferencia entre remar contra viento y a favor, y decir en voz baja su nombre, no como plegaria, sino como un modo de sostenerla. La comunidad, al ir digiriendo lo ocurrido, se preguntó por el papel que le tocó mientras la incertidumbre la empujaba a buscar culpables provisionales. El señalamiento a Sean quedó como una cicatriz compartida. Alguien en el supermercado aún le sostenía la mirada medio segundo más de lo que dicta la cortesía. Otra persona, en la fila del banco, le tocaba el hombro para decirle perdón por lo que te tocó, y el gesto, bien intencionado, se sentía como un eco del juicio paralelo que no debió existir. Él aprendió a navegar esas aguas con reserva, entendió que había gente que necesitaba cerrar su propia historia pidiéndole disculpas, y que aceptar esa disculpa no era absolver a nadie, sino permitir que el peso del día fuera un poco menos. En paralelo, se consolidó el sentido de lo que los especialistas habían ido explicando a cuentagotas. El término asesinato en segundo grado dejó de ser una etiqueta en titulares para convertirse en un concepto que la gente podía pronunciar con propiedad. No era un plan maestre ejecutado paso a paso, pero sí implicaba intención o desprecio temerario por la vida, y sobre todo implicaba decisiones repetidas antes y después de la muerte. Lo mismo pasó con libertad condicional. Ya no se entendía como puerta giratoria, sino como un proceso largo que exige demostrar cambio, responsabilidad, riesgo bajo. 2021 acercó a Daniel a ese umbral por primera vez. Los Ross, como muchas familias en situaciones parecidas, se prepararon sin estridencias para la posibilidad de una audiencia, cartas que describen el impacto permanente del crimen, psicólogos que ayudan a decir sin quemarse, abogados que explican que posibilidad no significa salida. No hubo anuncios públicos de liberación, y el silencio, que antes era enemigo, se volvió un alivio sobrio. En los márgenes del expediente, otra clase de expertos encontró su lugar. Antropólogos forenses hablaron en escuelas sobre lo que significa trabajar con restos en estado avanzado de descomposición, explicaron cómo el clima, los insectos y la vegetación alteran el cuerpo y vuelven difusa la línea entre certeza y probabilidad. Bomberos y brigadistas voluntarios compartieron lecciones prácticas de la búsqueda, como dividir un terreno en cuadrículas, como mantener una cadena de mando cuando se presentan cientos de manos, como registrar lo visto para que no se duplique esfuerzo. Hubo talleres sencillos sobre seguridad vecinal que no se centraron en el miedo, sino en la atención, caminar acompañados, avisar horarios, encender luces de porche, aprender a escuchar los sonidos de la propia cuadra. No fueron medidas contra Daniel, fueron ajustes a favor de una vida más alerta. Del lado de la psicología, el caso abrió conversaciones que no siempre encuentran espacio fuera de consultas privadas. ¿Cómo se gesta una soledad que no pide ayuda y, en cambio, se vuelca en fantasías de dominio? Nadie pretendió trazar una fórmula. Lo que sí quedó claro fue que hay señales que, si se reconocen a tiempo, pueden canalizarse, episodios de exhibicionismo que no se minimizan, discursos de odio hacia mujeres que no se normalizan, aislamiento que no se aplaude como es su forma de ser. No se trataba de convertir a los vecinos en vigilantes, sino de entender que la violencia rara vez aparece como trueno aislado, suele coserse en silencio. El mapa emocional de los Ross se encontró, con el fondo que lleva el nombre de Alicia, una vía para caminar sin quedarse quieto. Cada competencia infantil de canoa, cada mañana de entrenamiento, les ofreció una escena distinta de la memoria, niñas y niños balanceándose al principio con miedo, encontrando después el centro de gravedad y, por fin, avanzando con la vista al frente. A veces, algún instructor contaba la historia de una joven que amaba remar y enseñó a otros a no temer, sin entrar en detalles que dolieran. Bastaba ese trazo para que el legado se encendiera sin necesidad de pronunciar tragedia. En esas jornadas, la madre de Alicia descubrió que podía estar en el agua sin pensar en el pasillo entre las casas. El padre, que podía medir los días por el viento, no por el calendario. El padrastro, que podía sonreír cuando un niño lograba un giro sin volcar. La lección para la prensa local quedó flotando como un recordatorio de método. La rapidez para llenar vacíos con conjeturas vende, pero cobra. En redacciones y salas de edición, algunos reporteros hablaron abiertamente de cómo cubrir desapariciones sin poner a nadie en la guillotina de la sospecha por rutina. Aprendieron, o recordaron, a diferenciar entre policía investiga y policía sospecha de, a explicar por qué un polígrafo no es una prueba reconocida, a resistir la tentación de leer comportamientos cotidianos como señales ocultas. El diario que publicó la disculpa pública a Sean no borró lo dicho, pero sí marcó una ruta humilde que otros siguieron con más tino. La figura de Daniel, por su parte, se quedó reducida a lo que el expediente probó y a lo que él mismo dijo. No hubo mayor misterio que añadir. La narrativa de una obsesión construida mirando por la ventana se sugirió en la acusación como posibilidad, pero no se convirtió en el centro de la condena.
Lo que sí quedó fue la lista de hechos. El encuentro en el pasillo, los golpes que rompieron 30 huesos, la limpieza con manguera, el cartón en la cajuela, el viaje al pantano, el traslado posterior al bosque, la carta temblorosa a los padres. De ahí derivó la sentencia y de ahí deriva, todavía, la imposibilidad de hablar de accidente o de impulso que se apaga en segundos. Con ese inventario en alto, el relato regresó al lugar donde todo comenzó, el borde de la noche, el gesto de despedirse en la reja, el vaso vacío sobre el pasto. Más allá de los conceptos legales, la historia de Alicia Ross cruza por la fragilidad de ese instante. Nadie imagina que el tramo entre dos paredes pueda ser el lugar donde el mundo se quiebra, y sin embargo lo es. Por eso, quizá, la comunidad de Markham decidió convertir su memoria no en un muro más alto, sino en una vigilancia compartida, luces encendidas, ojos atentos, caminos acompañados, una red que se estira no para atrapar sino para sostener. Cuando cae la tarde y el lago está en calma, hay momentos en que el agua parece imitar la respiración. En esos minutos, los instructores piden silencio y el grupo se queda inmóvil, sintiendo como la canoa responde al cuerpo. La enseñanza es sencilla: si te mueves con brusquedad, vuelcas; si te alineas con el ritmo, avanzas. Alicia, que entendía esa lógica como pocos, dejó una idea que sus padres repiten sin necesidad de decírsela a nadie: navegar no es negarle al viento su fuerza, es aprender a moverse con él sin perderse. En esa frase, sin buscarlo, la historia encontró su manera de seguir. Con los meses, las fechas comenzaron a cargar un peso distinto. El primer aniversario llegó como una marejada. Nadie lo planeó con grandes carteles, pero al caer la tarde varios vecinos encendieron veladoras frente a la reja y dejaron flores junto a los escalones. La madre de Alicia eligió no hablar, sostuvo una foto con el marco gastado y miró a la gente pasar en silencio. Sean se detuvo a unos metros, sin protagonismo, y dejó un pequeño arreglo sin tarjeta. No hacía falta firmarlo. El barrio, que durante semanas había sentido que debía gritar para no volverse loco, entendió que ese día lo importante era escuchar el ruido mínimo de las flamas y el crujido de las hojas al moverse. En los años que siguieron, la familia fue encontrando rituales que no dependían de fechas redondas. Algunos domingos, el padre manejaba hasta el parque donde Alicia enseñaba a remar y se quedaba viendo las canoas trazar surcos lentos. Era un gesto sencillo, casi invisible para el resto, pero para él tenía la precisión de una ceremonia. La madre, que al principio no podía acercarse al agua sin que el pecho se la apretara, terminó aceptando invitaciones del fondo que lleva el nombre de su hija. Entregaba medallas a niñas y niños que, después de meses, conseguían hacer un giro sin volcar. Había sonrisas nerviosas, padres que aplaudían como si en ese movimiento se jugara algo grande. Para ella, en efecto, así era. Del otro lado de la historia, la casa de la familia Sylvester se volvió un punto ciego en la calle. La madre de Daniel, discreta hasta el exceso, fue vista cada vez menos. No hubo linchamientos ni escenas para los noticieros. Hubo, más bien, una distancia respetuosa nacida del entendimiento de que también ahí habitaba una ruina. La vergüenza no se grita. A veces una vecina dejaba pan en la puerta, a veces otra preguntaba por correo si necesitaba algo del súper. Nadie quiso convertir esa casa en una exhibición de culpa heredada, y esa decisión, tan pequeña, fue una forma de civilidad que el barrio aprendió a valorar. Los detectives hicieron su propio balance. En reuniones internas repasaron lo que funcionó y lo que no. La búsqueda inicial, que llegó a sumar casi 400 personas en un solo día, enseñó que la voluntad es combustible, pero también puede incendiarse sola si no hay estructura. Se habló de protocolos de sistema de mando de incidentes, de jefes por cuadrante, de listas impresas antes de que lleguen los voluntarios, de cómo explicar a la comunidad que un polígrafo no decide nada. También se insistió en no fijar los ojos de manera obsesiva en el círculo más cercano cuando no hay indicios. La estadística orienta, pero el entorno físico, ese pasillo, esa reja, la proximidad de un vecino con rutinas invisibles, debía pesar tanto como el vínculo sentimental. La lección sobre el sesgo de confirmación quedó anotada con tinta gruesa. Cuando el rumor elige a un culpable cómodo, todo lo demás se interpreta para sostenerlo. El llamado comportamiento extraño de Sean, avisar a la policía rápido, no aceptar el polígrafo, cerrar la puerta a la prensa, fue, a la luz del tiempo, lo que cualquier adulto aconsejable haría. Un abogado que cuida a su cliente dirá no a una máquina que no es prueba legal. Un ciudadano responsable llamará al 911 si encuentra una reja abierta y objetos tirados. Una persona con angustia preferirá callar a que le exhiban en horario estelar. En Markham, esa comprensión llegó tarde, pero llegó. Los medios, por su parte, tomaron clase a la fuerza. La disculpa publicada a Sean no fue un gesto de relaciones públicas,
Fue la admisión de que el hambre de novedad puede pisotear a quien ya carga un duelo. Hubo preguntas que se quedaron colgando como lámparas sobre una mesa. La bolsa con la ropa ensangrentada y la cartera de Daniel, escondida en manilla, nunca fue recuperada por los equipos en los días posteriores a la confesión. El pantano, con su mezcla de lodo, raíces y agua que no corre, traga y desordena. No se supo si alguien la encontró meses después sin comprender la naturaleza de lo que llevaba dentro, si el clima deshizo materiales, si la bolsa se hundió hasta volverse irrecuperable. Los forenses explicaron que hay rastros que simplemente no regresan, y que un caso no necesita cada pieza para sostenerse cuando el propio autor lleva a los investigadores a los sitios y su relato encaja milímetro a milímetro con la evidencia. En el expediente quedaron asentadas piezas cuya frialdad contrasta con el dolor que contienen. La hora aproximada del encuentro, la descripción del pasillo y su sombra útil, la secuencia de golpes, la limpieza con manguera antes del amanecer, el forro de cartón en la cajuela del auto de la madre, el recorrido hacia los humedales de Manilla, el traslado posterior al bosque en Cobocong cuando el miedo cambió de forma, el conteo de fracturas. La carta escrita entre sollozos. Es un inventario que no precisa adjetivos. La realidad, así dispuesta, basta para decir lo que pasó. Alicia, en cambio, merece más que un listado. Sus compañeras y compañeros de trabajo en HP la recordaban como alguien que no levantaba la voz para imponerse, sino que insistía con argumentos y con una constancia que agotaba el conflicto. No se conservan discursos de despedida ni correos grandilocuentes. Se conservan, según dijeron después, esas pequeñas maneras de hacer equipo que no salen en fotografías. Cubrir una llamada de un colega, quedarse 20 minutos más para cerrar una venta que al día siguiente iba a complicarse, mandar un mensaje de llegaste bien, cuando alguna amiga confesaba miedo al manejar de noche. En los campamentos donde enseñaba canoa, su paciencia era una moneda de uso común. Repetir el mismo movimiento 5, 10, 15 veces hasta que el cuerpo del otro lo entendiera. No era una santidad inventada a posteriori, era, simplemente, su modo de estar en el mundo. La historia jurídica, por su parte, siguió su cauce previsible. La defensa agotó las instancias de apelación y no consiguió revertir el veredicto de asesinato en segundo grado. La posibilidad de libertad condicional a los 16 años quedó anotada como un horizonte al que Daniel podría dirigirse si cumplía con programas, mostraba introspección real y presentaba un plan sólido de reinserción. En 2021, llegó la fecha en que podía solicitarlo. La ausencia de noticias públicas sugiere que no hubo salida. En Canadá, ciertos procesos se informan, otros, cuando no hay novedad, simplemente no se anuncian. Para la familia de Alicia, ese silencio fue mejor que cualquier titular de última hora. No todo fue institucional. Hubo conversaciones íntimas que delinearon el duelo con una honestidad poco habitual. La madre admitió ante una terapeuta que había guardado, por meses, los botines que quedaron junto a la reja entreabierta. No por morbo, sino porque eran el último objeto que podía ubicar con exactitud en la escena antes del corte. Le costó dejarlos ir. Cuando lo hizo, no los tiró, los entregó al equipo investigador para que los conservara en la caja fría del archivo. El padre, por su lado, confesó a un amigo que se sorprendía a sí mismo mirando ventanas ajenas en la noche, buscando sombras que no pertenecen. Era su manera de pelear con la idea de que la amenaza vive pared con pared sin que uno se entere. El vecindario, lejos de endurecerse, aprendió a volverse más poroso en los lugares correctos. Se organizaron chats por cuadra no para chismosear, sino para avisarse llegadas tardías, para acompañar a quien volvía de la parada del autobús, para compartir teléfonos de emergencia. La luz del porche se convirtió en un gesto. Si ves una encendida cuando pasas, sabes que alguien está atento. No se trató de vivir con miedo, sino de aceptar que la atención es una forma de cuidado. A veces, esa red permitió cosas que antes no ocurrían. Una señora mayor llamó a medianoche porque escuchó un golpe en su patio, resultó ser un gato, pero dos vecinos salieron con lámparas y se quedaron platicando en la banqueta hasta que ella se calmó. La noche, atravesada por conversaciones tranquilas, dejó de ser territorio exclusivo del susto. A cada paso, la historia de Alicia se fue desprendiendo, sin olvidarlo, del morbo que la rodeó al principio. Quedó, sí, la enumeración dura de hechos probados. Quedó, también, una forma de estar juntos que no había existido antes. En las competencias infantiles, cuando el sol cae y el agua se dora, los instructores piden al grupo que haga un minuto de silencio no por obligación, sino para recordar por qué están ahí. Nadie pronuncia discursos. Las canoas quedan quietas y el lago repite su respiración. Luego, a una seña, vuelven a moverse. Es el gesto más simple y más fiel al legado de Alicia, aprender el equilibrio, escuchar el entorno,
avanzar sin olvidar lo que se perdió. A partir del veredicto, la línea del tiempo dejó de avanzar a golpes de noticia y se volvió un hilo más fino, hecho de trámites, evaluaciones y silencios. En el sistema canadiense, una condena por asesinato en segundo grado significa cadena perpetua y un juez fija en la sentencia cuántos años deben pasar antes de que el condenado pueda pedir libertad condicional. En el caso de Daniel, ese umbral quedó en 16. No es una puerta que se abre sola. Antes de tocarla, el servicio correccional elabora reportes clínicos y de conducta, documenta cursos completados, episodios disciplinarios, terapia, y arma con todo eso un retrato de riesgo para la comunidad. La Junta de Libertad Condicional lee esa carpeta y escucha a las partes, incluidas las familias. Después pregunta. Pregunta mucho. ¿Qué entiende el solicitante de lo que hizo? ¿En qué cambia su versión con el paso del tiempo? ¿Qué plan concreto tiene para vivir sin dañar a nadie? Es un examen que no mide elocuencia, sino responsabilidad. Los Ross, sin proclamas, aprendieron ese lenguaje. Hubo psicólogas que les enseñaron a escribir cartas de impacto sin desgarrarse, frases claras, hechos, la forma en que el asesinato de Alicia no fue un evento que quedó atrás, sino un peso que se distribuye todos los días en la casa, en el trabajo, en el parque. La madre practicó decir en voz firme que ya no pudo dormir del tirón desde aquella noche, que el golpe más duro, increíblemente, no siempre es el recuerdo del pasillo, sino la cama tendida que nadie desarregló. El padre, más austero, supo resumir en una página lo que significa acercarse al agua sin que una hija esté al otro lado del muelle. No buscaban castigo extra, buscaban que quedara asentado, en el expediente que ahora guiaba el futuro, que el daño no cesa porque calendario y ley digan que ya pasó suficiente. En paralelo, la ciudad se fue decantando en gestos pequeños. Los instructores del fondo que lleva el nombre de Alicia incorporaron a sus entrenamientos una pausa breve al inicio, un minuto de silencio mirando la superficie del lago. No lo anunciaban como homenaje ni lo convertían en ceremonia, simplemente pedían quietud, como se pide atención antes de una lección importante. Los niños aprendían, sin saberlo del todo, a notar el entorno, el sonido de un ave, el roce leve de la brisa, el modo en que el casco de la canoa responde cuando el cuerpo se mueve. Esas destrezas, tan técnicas como emocionales, formaban una memoria que no dependía de placas ni de discursos. Sean encontró un ritmo discreto para vivir con lo que le tocó. En alguna ocasión, al salir del trabajo, un hombre se le acercó con torpeza y le dijo que había hablado mal de él cuando todo estaba en suspenso, que quería pedirle perdón. Sean, que ya había recibido y rechazado muchas invasiones involuntarias, eligió ese día asentir, aceptar la disculpa sin abrir conversación. No era magnanimidad, era una forma práctica de bajarle el volumen a un ruido que, si se alimenta, crece. Había entendido que no todas las heridas se cierran en público y que parte de su paz consistía en no abrir más de lo necesario la puerta a curiosos bien intencionados. Los detectives, al revisitar el caso con cadencia de capacitación interna, identificaron con crudeza los huecos de la primera etapa. Concluyeron que la proximidad física debía pesar tanto como los vínculos afectivos en la lista de prioridades iniciales. Que un vecino a 1 metro de distancia, con hábitos nocturnos y una presencia borrosa, puede ser una variable más verosímil que la hipótesis del extraño que cruza media ciudad. No era una revelación, era un ajuste de enfoque. También sistematizaron, por fin, el manejo de voluntarios, kits de registro, radios numerados, jefes de cuadrante, instrucciones sobre cómo documentar hallazgos sin contaminar nada. La búsqueda de Alicia había sido una hazaña impulsada por el dolor. Las siguientes, esperaban, serían mejor organizadas gracias a esa experiencia que nadie hubiera querido tener. El vecindario, quizá como reacción defensiva, se volvió más pedagógico. Hubo reuniones sencillas en salones comunitarios donde policías y brigadistas hablaron de hábitos básicos: caminar acompañados por la noche, avisar llegadas, revisar que la cinta de las cámaras caseras sirva de algo si alguna vez hace falta, encender la luz del porche si alguien cruza solo a deshora. No se trató de vivir en paranoia, sino de entender que la atención compartida es una forma de cuidado. La casa contigua a la de los Ross se volvió un recordatorio de esa doctrina sin necesidad de palabras. Nadie la señaló, nadie la fotografió. Bastaba con saber que, tras ese muro, alguna vez vivió alguien capaz de hacer lo que hizo sin que nadie lo notara. En la carpeta legal quedaron como pilares algunos detalles que el tiempo no erosionó. La explanación forense que contaba 30 huesos fracturados, cada uno testigo de un golpe. La manguera de jardín que dejó las losas sin sangre antes de que amaneciera. El cartón acomodado en la cajuela del auto de su madre, el traslado a los humedales de Manilla y, semanas después, el cambio de escondite a Cobocong cuando el miedo mutó de forma. La carta con disculpas que Daniel escribió en la comisaría,
no como exculpación, sino como prueba de que entendía el tamaño del acto cometido. Todo eso, en conjunto, sostuvo el veredicto más allá de la ausencia de una causa de muerte única. No hacía falta una etiqueta médica cuando la secuencia hablaba sola. Con el paso de los años, quienes conocieron a Alicia pobres de palabras para describirla encontraron en el agua un idioma suficiente. Recordaban cómo, al enseñar a un niño a remar, ella usaba imágenes sencillas. Escucha el lago, no le pelees al viento, suaviza el codo. Esa manera de estar, firme sin rigidez, paciente sin blandura, explica por qué su nombre se acomodó sin ruido en la memoria colectiva. No se volvió mito, se volvió práctica. Un modo de atender, de sostener, de hacer comunidad sin estridencias. Del lado opuesto, la figura de Daniel no adquirió más densidad de la necesaria. Las notas que alguna vez especularon con obsesiones alimentadas en secreto, con vigilancia desde una ventana, se quedaron en eso, hipótesis no convertidas en prueba. Lo que sí persistió fue la evaluación psiquiátrica que documentó fantasías de sometimiento y episodios de exhibicionismo, no para condenarlo por actos sin denuncias, sino para iluminar el telón de fondo de la brutalidad. A la defensa le resultó imposible reconciliar ese paisaje mental con la idea de un arrebato fugaz que se apaga enseguida. El jurado, al decidir, ya había visto la película entera: el golpe, el arrastre, la limpieza, los traslados, el intento de borrar. Hubo, también, una reflexión inevitable sobre el lugar de la adopción en la historia de Alicia. Sus padres solían decir, cuando lo contaban a amigos cercanos, que la adopción no fue un origen que la definiera, sino un punto de partida agradecido. Creció entre dos mundos que aprendieron a convivir, el de la madre que la crió en la casa con entrada al sótano y el del padre que la acompañó a distancia sin perder presencia. En ambos, la palabra hija sonó con la misma contundencia. Por eso, cuando fundaron el programa en su nombre, insistieron en que no se trataba de hacer un monumento a la tragedia, sino de sostener una alegría, niñas y niños al centro de una canoa aprendiendo a confiar en su balance. La prensa local, a la que no pocas veces se acusa de ligereza, se dio un margen para correcciones honestas. El diario que publicó la disculpa a Sean abrió, meses después, un manual interno de cobertura de desapariciones con reglas claras: evitar convertir a nadie en sospechoso por comodidad, no difundir resultados de polígrafo ni presionar para que alguien se someta a esa máquina, consultar a especialistas en trauma antes de pedir a una familia que repita por enésima vez la última llamada recibida. Era una respuesta imperfecta, pero tangible, al aprendizaje más duro del caso. Y así, entre instituciones que ajustan y familias que respiran como pueden, la historia se mantuvo a flote. En Markham, hay tardes en que el aire trae olor a césped regado y a madera tibia. Si uno pasa frente a la casa de los Ross en esos minutos, no ve más que un domicilio como tantos: una entrada, una escalera, un porche con macetas. Nadie grita, nadie señala. La memoria ocurre adentro, en la forma en que se enciende una luz al caer la noche, en el modo en que una madre dobla una toalla con atención para no pensar en otra cosa, en la decisión de un padre de manejar hasta el agua para mirar, simplemente, como el lago respira. En esa suma de actos tranquilos cabe la vida después del desastre, un equilibrio precario, sí, pero firme, como el de una canoa que avanza porque quien la guía aprendió a leer la superficie y a moverse con ella sin dejarse hundir. Con los años, el expediente de Alicia quedó guardado en un archivero metálico y sin embargo, siguió presente en la respiración de quienes lo vivieron. La historia se cuenta ahora de corrido, sin pausas para preguntar, como si el tiempo la hubiera pulido hasta dejarla sin filos nuevos. Una joven que vuelve de pasear al perro con su madre, que celebra un ascenso inminente, que despide a su novia en la reja y se queda un instante mirando la noche. Un vecino que emerge del pasillo estrecho entre dos casas. Un intercambio breve que se enciende de golpe, la violencia sostenida que rompe huesos hasta que todo se apaga. Después, la prisa por borrar, la manguera arrastrando la sangre hacia las coladeras, el cartón en la cajuela del auto de su madre, la madrugada que lleva el cuerpo a los humedales de Manilla. Semanas más tarde, el miedo con otra máscara, Cobo Conk y su bosque silencioso, la lona que envuelve restos, la carta torpe escrita entre lágrimas en la comisaría. Y, al final, lo que la ley llama asesinato en segundo grado, cadena perpetua con la posibilidad de, no la garantía de, tocar algún día la puerta de la libertad condicional. En esa secuencia ajustada caben muchas vidas. La de la madre, por ejemplo, que convirtió la cotidianidad en un arte de resistencia, la taza lavada con cuidado, la toalla doblada con precisión para que el cuerpo se ocupe en algo, la escalera al sótano que recorre sin necesidad práctica, como si cada peldaño fuera un hilo que la regresara a la última noche intacta. La del padrastro, que aprendió a hablar con voluntarios, oficiales y periodistas sin perder la cordura, y a sostener,
cuando corresponde, el silencio. La del padre, que encontró en el agua un idioma para decir el nombre de su hija sin quebrarse y que midió el paso del tiempo no por el calendario, sino por el viento que mueve la superficie del lago. La de Sean, que dejó de ser el rostro cómodo de una sospecha para convertirse en una presencia discreta que vive con la mezcla incómoda de duelo y desagravio. Ninguna de esas vidas se salvó del eco del pasillo. En momentos aleatorios, a media tarde o a medianoche, la imagen vuelve con la exactitud de una fotografía que alguien guardó bajo el mantel. También cabe la vida callada de la otra casa, la del vecino que era apenas una sombra sin contornos para el resto. La madre de Daniel quedó, sin buscarlo, a cargo del silencio más pesado del vecindario. No hubo escenas, ni gritos, ni cartulinas acusatorias, solo una distancia hecha de respeto y lástima, que son, a veces, la misma cosa. Una vecina dejó pan en la puerta alguna mañana, otra escribió un correo breve para ofrecer ir al súper. Nadie intentó hacer de ese hogar un espectáculo de culpa. La calle entendió que el horror no necesita público para existir y que la vergüenza heredada no borra ni compensa nada, pero tampoco merece ser exhibida. Los que investigaron el caso, cuando se reúnen a compartir experiencia con generaciones más jóvenes, lo cuentan como una clase sobre el vacío, trabajar con casi nada hasta que algo encaja. El expediente enseña a no enamorarse de la hipótesis más cercana por puro hábito, a mirar la proximidad física con la misma atención que los vínculos afectivos, a entender que el extraño que cruza media ciudad no siempre es más plausible que el vecino que respira al otro lado del muro. Enseña también a gestionar una marea humana que quiere ayudar y puede perderse en su propio entusiasmo si no hay estructura. Jefes de cuadrante, radios contados, listas de registro, instrucciones simples para documentar sin contaminar. La búsqueda de Alicia, enorme, fue escuela involuntaria para quienes vinieron después. Hay aspectos que el tiempo no resolvió. La bolsa con la ropa ensangrentada y la cartera de Daniel, escondida en los humedales, nunca apareció. Tal vez el pantano se la tragó, tal vez alguien la encontró sin comprender su gravedad, tal vez se deshizo con el clima. Lo cierto es que la justicia no necesitó esa pieza para cerrar el rompecabezas. Bastó con la confesión que llevó a los restos, con el conteo forense de fracturas, con la cronología que casó milímetro a milímetro con lo que se podía comprobar. A falta de una etiqueta única para la causa de muerte, el cuadro completo habló por sí solo. El vecindario, lejos de blindarse, aprendió a encender luces. Se normalizó avisar por mensaje cuando alguien llega tarde, caminar acompañado de esquina a esquina, preguntar sin morbo si una reja quedó abierta a deshora. No son grandes gestos heroicos ni inventos de película, son hilos finos que, juntos, sostienen. En esas prácticas nuevas hay una decisión, no vivir con miedo, pero sí con atención. Las recomendaciones prácticas: cámaras que guardan bien su memoria, lámparas de porche que anuncian que hay ojos despiertos, chats que no son chismes sino red, no impiden lo imposible, pero reducen la soledad donde el peligro florece. La prensa local dejó, acaso, la enmienda más visible. El diario que se disculpó con Sean no borró lo hecho, si dejó un antecedente para pensar de otro modo. Reporteros y editores, en talleres internos, anotaron reglas elementales: no convertir por inercia al más cercano en villano de portada, no exigir polígrafo como si se tratara de la prueba del algodón, no leer comportamientos ordinarios como signos ocultos de culpabilidad. En un oficio que vive de llenar vacíos con palabras, aprendieron que a veces lo más honesto es aceptar la falta de datos sin fabricar sospechas. Alicia, por su parte, se abrió paso lejos de la etiqueta de víctima como única identidad. El fondo que lleva su nombre sigue entregando medallas pequeñas, discretas, a niñas y niños que aprenden a girar sin volcar, a remar contra viento sin pelear con él, a escuchar el lago como se escucha a una persona, sin prisas, con atención. En esos entrenamientos, cuando la tarde baja y el agua se tiñe de oro, alguien pide silencio y por un minuto la superficie queda quieta. No hay discursos. Es suficiente con dejar que el cuerpo sienta como la canoa responde a movimientos mínimos. A veces, una instructora habla de una joven que amaba este lugar y enseñaba con paciencia, y el grupo asiente sin saber que ese gesto contiene una vida entera. Del lado del sistema, el calendario marcó 2021 como la primera oportunidad formal para que Daniel solicitara libertad condicional. No hubo titulares que anunciaran una salida. La ausencia de noticias, a diferencia de los primeros días, trajo alivio. En Canadá, pedir la libertad no equivale a recibirla. Hay preguntas duras sobre responsabilidad, riesgo y planes concretos. Tal vez tocó la puerta y le dijeron que no. Tal vez ni siquiera lo intentó. De cualquier modo, el peso de lo que hizo no se aligera con el paso del tiempo en la memoria de quienes quedaron. Cuando alguien pregunta por qué esta historia caló tanto, la respuesta no necesita adornos.
Fue la proximidad. No el secuestro cinematográfico a kilómetros de distancia, no la persecución en carretera, sino el filo de un pasillo entre dos casas en una noche cualquiera. La idea de que el peligro puede estar a un metro sin anunciarse, que no hace ruido porque no lo necesita, que se disfraza de sombra conocida mientras los demás duermen a unos pasos. Esa conciencia, más que el morbo por los detalles, explica la marca que dejó en Markham y más allá. No hay barricada que lo vuelva imposible, si hay una forma de vida que vuelve menos probable que pase sin que nadie se entere. En la casa de los Ross, la vida continúa con la mezcla poco espectacular de trabajo, recados y visitas que salvan. Una planta nueva en la ventana, una foto que cambia de marco, una carta que se guarda en una caja. La reja ya no queda entreabierta, se cierra siempre, quizá con demasiada fuerza. Pero también hay risas en la cocina y planes que no piden permiso a la tristeza. En el parque, el padre sigue yendo algunos domingos, se sienta en el muelle y mira a lo lejos. Cuando alguna canoa corta el agua con firmeza, es inevitable pensar que la imagen que Alicia dejó en quienes la amaron no es la de la noche, sino la del día sobre el lago, espalda erguida, brazos seguros, avance silencioso. Volver ahí, una y otra vez, no niega lo ocurrido, lo pone en su sitio. Si esta historia te conmovió, comparte tu opinión en los comentarios y apoya el trabajo para que más personas conozcan casos como este. Para seguir informándote sobre crímenes reales de todo el mundo sin censura, suscríbete a nuestro canal en Telegram.